Bueno, vamos a comenzar con este primer punto de Marx, que nos viene a resumir y nos viene a introducir todo lo que va a ser esta filosofía de finales del siglo XIX y lo que va a ser el siglo XX. Por eso este primer punto, las bases del pensamiento del siglo XX, lo van a compartir estos dos autores, tanto Marx como Nietzsche. En este punto vamos a ver estos cuatro grandes pensadores que son de alguna manera los que van a influenciar en ese pensamiento del siglo XX. Van a ser cuatro, bueno, los cuatro llamados maestros de la sospecha, porque de alguna manera van a derribar las columnas sobre las que sujetaba pues todo el pensamiento de hasta ahora, ¿no? Hasta el siglo XIX. Cada uno en su campo. Veremos cómo en el campo de la sociedad, en el campo de la biología, en el campo de la moral y luego en el campo de la psicología, en el campo de la mente. La primera figura, el primer filósofo, toca el ámbito de la sociedad y es Marx, ¿no? Marx pues, es ampliamente conocido, enseguida lo unimos al comunismo, a ese movimiento social, y de alguna manera Marx trata de explicar ese desarrollo histórico de la humanidad, o sea, ve la historia de la humanidad como un proceso de cambios en cuanto y en torno a lo económico, ¿no? Cuando habla ahí de las fuerzas productivas de la sociedad se está refiriendo a la economía, ¿no? Él llegará a decir en su manifiesto que la economía es el motor de la historia, ¿no? Cómo va cambiando, qué es lo que hace que cambie la sociedad, pues la economía. Según la economía de cada momento, de cada historia, pues podemos ver cómo era esa sociedad, ¿no? Desde el feudalismo, después la aristocracia, pues el capitalismo en su momento, ¿no? Hace un análisis histórico-económico de la historia y en el momento que le toca, a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, proclama que uno de los grandes problemas que tenía la sociedad era que había una lucha de clases, ¿no? De clases sociales, que luchaban entre sí. Por una parte estaba la burguesía, que en ese momento acaparaba las fuerzas de producción, es decir, los medios de producción, las fábricas, las máquinas, y había otra clase social que era el proletariado, que lo único que podía hacer es, de alguna manera, atenerse a las condiciones laborales y sociales, pues que le pedían en ese momento los que eran dueños de las fábricas. Podemos hacer un pequeño paralelismo casi con lo que está pasando, lo que vivimos en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Por tanto, Marx nos va a decir que este ser humano, este proletario, este trabajador, está constantemente alienado, ¿no? Alienado es un término que, bueno, no es de Marx, pero sí que lo utiliza Marx para determinar cómo pues, está como oprimido bajo el yugo de algo que no le deja ser al ser humano él mismo, ¿no? Sino que está como esclavo. Para justificar el Estado, para justificar la sociedad, este estatus, esta lucha entre burguesía y entre proletariado, dice Marx que eso es posible gracias a que hay una serie de instituciones y leyes que de alguna manera sustentan ese estatus social. Tanto las leyes como los políticos, como los jueces, hacen que sea posible que eso se siga manteniendo, ¿no? Y por eso determina que hay algunas superestructuras que él llamará, ya veremos esos términos, como es la religión, la ética, la filosofía y el arte, que de alguna manera están construyendo esa ideología, de alguna manera están sujetando el que eso sea así. La estructura jurídico-política, la religión, la ética, la filosofía y el arte, para Marx no son como, más que como herramientas que lo que están haciendo es sujetar un estado de este tipo. Dirá así él que el desarrollo material es ese desarrollo que va de una economía a otra, llevará, dice, irremediablemente a la destrucción del capitalismo, ¿no? Él visualizaba en su horizonte cómo el capitalismo iba a desaparecer, ¿eh? El capitalismo bueno, pues como una organización económica, ¿no? Y que vendría, advenimiento, es la venida de ese comunismo, ¿no? Que luego ya veremos también en el autor a qué le llama el comunismo, ¿vale? Es un sistema de organización social sin Estado, sin clases, ¿vale? Luego veremos que
Él tuvo mucho contacto con Bakunin, que es otro de los grandes, es un filósofo de este siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, que es bueno, pues el precursor del anarquismo, ¿no? Que muchas veces, pues hoy aparece, ¿no? Y ya nos presenta aquí como una utopía, ¿no? Un mundo donde no hay clases sociales, donde el trabajo no es alienante, sino que es satisfactorio para las personas, no se sienten con la necesidad de no trabajar, sino que el trabajo es parte de su vida. Y bueno, pues eso es como una pequeña utopía. Vale, pues este es el primer autor, Marx, y el primer maestro de la sospecha que ataca bueno, pues el mismo corazón de la sociedad, de la organización social. El segundo es Darwin, que ya pues conocéis, Charles Darwin, y que descubre de alguna manera la selección natural, ¿no? La definió, ya empezó a vislumbrar, aunque pues hoy en día la selección natural, tal como la programaba Darwin, bueno, pues no es exactamente así, pero evidentemente sí que la biología de hoy determina esa selección natural, ¿no? Igual los motivos y tal, pues son diferentes, pero él llegó a ese gran descubrimiento como a lo largo de la historia del mundo las especies han ido evolucionando. El por qué han evolucionado hacia dónde, bueno, pues ya es más discutible con Darwin, pero es lo que ve, ¿no? Es decir, como una herencia biológica pasa de unos seres a otros, como unas especies provienen de otras, eso es algo que él descubre y que es así, ¿no? Este descubrimiento, pues, provoca, evidentemente, un colapso en el pensamiento de su época. Lo mismo que Copérnico en su momento provoca un colapso, otros autores, Kant, provoca un colapso, también Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin desplaza al hombre, al ser humano, como rey de la creación. Ya no es el rey, ya no es el fin de la creación, ya no es el fin de las especies, es decir, todo está de alguna manera pensado para nosotros. Podría este mundo seguir existiendo sin el hombre, ¿no? Y lo sitúa al ser humano en un plano absolutamente de igualdad biológica con el resto de los seres vivientes. Es un elemento biológico más. No es nada especial, simplemente uno más, ¿no? Y de alguna manera, pues ya no puede ser considerado el ser humano solamente una pura res cogitas de Descartes, ¿no? No somos el yo pensante, solamente el yo pensante de Descartes, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta es un poco la gran sospecha de Darwin y, bueno, pues que conmocionó en su momento, evidentemente, pues al mundo occidental. El tercer autor va a por la moral, a por el tema de, pues, de lo que está bien y que está mal, Nietzsche. Nietzsche. Y sobre todo Nietzsche pues ve, así como Marx vio en la religión bueno, pues un argumento, una excusa para justificar un estado social en el que los burgueses dominaban al proletariado, Nietzsche ve que las religiones, y él en concreto, la que conoce y la que vive, que es el cristianismo, ve en ella la negación de todo anhelo, de todo ese humano, como que la religión pues coacciona, como que quita pues las pasiones, los impulsos, los instintos, los valores estéticos, es como si fuese un freno a lo que el ser humano es, ¿no? Y por eso en su obra Así habló Zaratustra anuncia la muerte de Dios. Y la muerte de Dios es mucho más que el simple decir Dios ha muerto, es decir que no hay nada por encima del ser humano, que el ser humano es la medida de todo, lo que él determine, ¿no? Y de alguna manera anuncia también pues el nacimiento de ese superhombre, de ese hombre bueno, pues que tiene sus propios valores, que crea sus propios valores, que crea su propia historia, ¿no? Y de alguna manera, pues también ataca a todas las viejas concepciones de la metafísica antigua, etcétera, etcétera. Nietzsche sí que es cierto que luego se le relacionó o de alguna manera se vio en sus escritos la fuente de inspiración del nazismo, ¿no? Pues sobre todo por este concepto de superhombre. En la historia parece que nos sitúa a una de las hermanas de Nietzsche como una de las precursoras, pero no, en principio parece que no Nietzsche, ¿no? Pero esa idea de superhombre, evidentemente, pues es bastante, digamos que por lo menos peligrosa, ¿no? Y el cuarto autor
va un poco al tema de la mente. Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, de la pedagogía, ¿no? Sobre todo de la psicología, y él ataca un poco esta idea de que ataca la idea del racionalismo, ¿no? De que somos pura razón. Y bueno, pues él determina que es todo lo contrario, ¿no? Que nuestra personalidad, dice, es más reflejo de nuestra parte inconsciente que de la parte consciente, ¿no? Es decir, le determina como que hay una parte en el ser humano que es algo inconsciente, que no es, que el ser humano no se hace consciente de ello, pero que guía muchas de nuestras acciones. Dice, ¿no? Las fuerzas dinamizadoras de nuestra conciencia y en gran parte de sus contenidos son inconscientes e irracionales. La mayoría, dice él, ¿no? Bueno, por lo tanto rompe ese paradigma, ese ejemplo antropológico racionalista en el que todos nos tenemos que guiar por la razón, por la justa medida, etcétera, ¿no? Somos, no somos un mero ser racional, ¿no? El mero ser racional de la ilustración, ni somos una máquina de pensar tampoco, ¿eh? Es decir, no siempre nos comportamos de la misma forma, ¿no? Dice, y él sobre todo descubre el subconsciente, el ello, y ese ello, ese subconsciente se mueve por las pulsiones, es decir, por las motivaciones que podemos tener, ¿no? De cariño, de comer, de divertirnos, etc. Esos recuerdos, ya en ese subconsciente están esos recuerdos reprimidos que no nos dejan hacer porque la sociedad nos, de alguna manera nos reprime, pues no salgas por la calle bailando y gritando y cantando, por ejemplo, ¿no? Que constituye, dice, esos recuerdos reprimidos, la mayor o la principal motivación en nuestra acción. Vale, bueno, pues este es este primer punto. Recordamos sobre todo pues, que a estos 4 se les llaman los maestros de la sospecha y que de alguna manera determinan y que influyeron mucho en todo lo que va a ser el pensamiento y el devenir del siglo XX.